Gloria sea al nombre del Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana una vez más por su amor, su misericordia y su bondad. Dios es bueno. A pesar de las circunstancias que usted pueda estar pasando, Dios es bueno, extremadamente bueno. Hoy, mis hermanos, quiero concluir el tema que la semana pasada empezamos. Y cuando hablo de concluir, quiero hacer la salvedad de que este tema de la gracia, hermano, es un tema bastante extenso, con lo cual nos llevaría mucho tiempo el poder explicarlo, pero vamos a intentar sintetizarlo a la expresión que aparece allí en Génesis por primera vez, en Génesis capítulo 6, verso 8, donde la Biblia nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Los días de Noé, día de gracia extendida. Quiero hacer un recuento de lo que hablé la semana pasada sobre la gracia. La gracia de Dios se manifiesta hacia el hombre aún en los momentos de mayor pecaminosidad. Dios manifiesta su gracia para aquella generación enviándole un predicador cuyo tema se basaba específicamente en la justicia de Dios revelada a los hombres de aquel entonces. Según 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, nos habla de Noé, pregonero de justicia. En el Primer Testamento, es decir, en el Antiguo Testamento, como algunos prefieren llamarle, la gracia es la introducción que Dios, como dice el apóstol Pablo, predestinó antes de la fundación del mundo para que fuese dada antes de que Él formase al hombre. Ya estaba preparada esa gracia para ser depositada en los hombres. En el Primer Testamento, gracia es la traducción del sustantivo chen y aparece 69 veces, y del verbo chana, que aparece 56 veces en el Primer Testamento. Esta palabra gracia alude a la actitud bondadosa de Dios o de los seres humanos que se manifiesta mediante ayuda en tiempo de necesidad. En un término humano, es de un superior a un inferior que se manifiesta hacia él dándole o otorgándole algún beneficio. Pero Noé halló gracia. Gracia que viene de una raíz hebrea, y esa raíz hebrea significa doblar o encolvar. Así es la condescendencia o el favor inmediato de una persona superior hacia otro. Esta es la primera vez que aparece en las Escrituras y usualmente se utiliza en términos de redención. Escucha, hermano. Desde la creación misma del mundo, Dios ha manifestado su gracia. Desde la creación misma de cada elemento que constituye este sistema en el que nosotros nos encontramos, Dios manifiesta su gracia. Y desde la misma caída del hombre, Dios sigue manifestando su gracia, dándole la promesa al hombre y a la mujer de que de su simiente iba a nacer un personaje histórico que se convertiría en historia, que nos iba a proporcionar la redención. Esa expresión gracia
tienen la connotación y la forma redentora en sí misma. Y Noé halló gracia, ¿para qué? Para ser salvo, para preservar la continuación o la continuidad de la humanidad. La humanidad, las bestias del campo, las aves del cielo serían destruidos, pero Dios hallaría a un remanente para sí, un hombre de todas las incontables multitudes que entonces habitaban la tierra, apto para recibir el don de la gracia. Vuelvo y hago la salvedad, hermano. No es que Noé era bueno o que Noé era íntegro, sino que la gracia de Dios lo alcanzó. Ciertamente la palabra gracia significa favor inmerecido o aceptación. La gracia era el amor y la misericordia en acción. La extensión de la gracia de Dios a Noé significa que había una nueva vida, una nueva esperanza para la humanidad en los tiempos futuros. En este contraste descansa toda la esperanza de la historia subsiguiente de la humanidad. De no haber existido un hombre o una familia que, por gracia de Dios, Dios preservara fuera de la maldad de esos días, hubiera sido un nuevo comienzo que nos hubiera nosotros omitido por total o completamente. En el Primer Testamento, el vocablo gracia comprende otros temas, tales como el perdón. ¿Encontró Noé perdón? Sí, encontró perdón por la gracia de Dios. Salvación, regeneración, el arrepentimiento y el amor de Dios. Todos estos temas están comprendidos en la gracia de Dios manifestada hacia Noé. ¿Por qué? Porque la gracia le dio el perdón. ¿Por qué? Porque la gracia le dio la salvación. ¿Por qué? Porque la gracia causó en este personaje una regeneración en su espíritu. ¿Por qué? Porque la gracia le otorgó el arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque la gracia manifestó el amor de Dios hacia este personaje. La gracia, aceptación y amor inmerecido que recibe de Dios una persona. Aunque las palabras bíblicas para gracia se emplean de diversa manera, el uso más característico alude a un favor inmerecido que un superior le otorga a un inferior. Cuando se refiere a la gracia divina hacia la humanidad, refleja un favor de Dios inmerecido que provee salvación a aquel que lo recibe. En sentido cristiano, más específico, se refiere a la actividad salvadora de Dios que se manifestó a través del regalo de su Hijo para que muriera a favor de los pecadores. La gracia se manifestó en la familia de Noé para salvación de todos aquellos en esa generación. Pero no todos en esa generación, independientemente de que Dios le diera el tiempo de la predicación y la gracia extendida, fueron salvos. Solo Noé y su familia. Pero Dios no dejó a esta generación sin un predicador que le predicara la justicia de Dios y que le predicara un evento que para ellos era inconcebible, que era el diluvio que estaba por venir como consecuencia de su maldad y de su depravación. En términos humanos, la persona de la que procura obtener gracia se encuentra, casi sin excepción, en una posición de autoridad o superioridad sobre la persona que busca el favor. El superior
no tiene obligación de mostrar su gracia. Esta depende exclusivamente de su generosidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado el favor de otras personas que están en mejor condición que la nuestra, ya sea en términos de consejería, ya sea en términos económicos, ya sea en términos de orientación? Y nos hemos doblegado a esa persona a fin de recibir un favor. ¿Cuántas veces usted se ha podido encontrar en deudas y ha tenido que recurrir a otras personas para que lo ayuden a sondear sus deudas? Siempre buscamos el favor de alguien que está en mejor condición que la que nosotros podemos estar o expresar. Si bien no es lo más frecuente, el uso más significativo de la gracia en el Primer Testamento expresa una condición divina humana. Es decir, Dios se inclina, se encorva a favorecer a la humanidad con su gracia. Por eso concluyo diciendo que esta gracia se manifiesta en la condición expresamente divina humana. Como la palabra hebrea expresa un favor no merecido otorgado por un superior, nunca implica que Dios busque obtener favor a los ojos de su criatura. Dios nunca ha otorgado ni otorgará su gracia para obtener rendición así o alabanza de sus criaturas. Eso viene como consecuencia de haber recibido la gracia. Cuando usted recibe el favor de una persona, de una institución, de una entidad, usted naturalmente va a expresar en continuidad, siempre se le presente la ocasión de dar o estar agradecido por ese favor que a usted se le ha hecho. En la vida cristiana, el cristiano ha de profesar continuamente un agradecimiento a Dios por los insondiables recursos y favores que Dios nos ha dado. Primeramente, nos ha otorgado la salvación. Consigo, la salvación trae el cambio, el arrepentimiento, la regeneración, de una forma que la Biblia enseña. Ahora pues, nuevas criaturas nosotros somos. Las cosas viejas han pasado, vienen a ser todas hechas nuevas en Cristo. Con lo cual, usted como cristiano está supuesto a vivir una vida más íntegra, a vivir una vida de más paz y de más regocijo en el Señor, por cuanto los beneficios de Dios han estado a su disposición. Sí, hermano, la gracia alcanzó a Noé y también nos ha alcanzado a nosotros. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios o a los Éfesos, en el capítulo 2, verso 8 y verso 9, dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. La gracia siempre ha sido un don de lo alto para beneficiar al hombre, cualquiera fuera su circunstancia. En el verso 9 nos dice: no por obra, para que nadie se gloríe. Escuche, hermano. Aquellos que están tratando de mezclar la ley con la gracia y mezclar un sinnúmero de rudimentos que tienen que ver específicamente con la ley escrita dada a Moisés. O aquellos que quieren hacer obra, o que se le ha enseñado que el catolicismo, quizás el pentecostalismo, otras religiones y otras sectas han enseñado, hermano, que para usted ser salvo, o amigo, para usted ser salvo, tiene que hacer cosas. No. La Biblia enseña categóricamente que usted es salvo primeramente por la gracia de Dios. Y ahí no incluye lo que usted pueda hacer, sino lo que Dios ha hecho y está haciendo a favor suyo. Sí, hermano. No podemos añadir a esta gracia absolutamente nada que tenga que ver con el ser humano. La gracia de Dios lo condiciona a usted para el arrepentimiento. Y la gracia de Dios lo condiciona a usted para que obedezca la palabra de Dios. Solo la gracia de Dios. Dios ha provisto, desde el principio hemos visto, proveyó al hombre de vestidura
por la cual él se avergonzaba de andar desnudo. Aunque hoy, hermano, es un festín para el hombre inmoral andar desnudo o la mujer exhibir todos sus dotes. Sí, hermano, hoy en vez de ser de desgrado es de honra. Las mujeres poder exhibir todos sus argumentos físicos a fin de traer sobre sí lujuria y traer codicia. Sin embargo, Dios proveyó a Adán de vestimenta en el principio, proveyó a Noé de salvación y ha provisto para el pueblo de Israel y todas las naciones las leyes que Dios dio escritas. Esa misma ley contiene la promesa de un Salvador. Y esa promesa de ese Salvador nos ha alcanzado a nosotros y ha alcanzado a otras generaciones antes que nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es una gracia, es un regalo, es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Usted no va a llegar al cielo haciendo obras. Si no tiene a Cristo en su corazón, no importa lo bueno o las cosas que usted pueda profesar por la humanidad. Todas esas son obras socialmente, oiga bien, socialmente son admirables, pero ante Dios no son más que obra o trapo de inmundicia que no cuentan absolutamente en nada. Solamente la obra de Cristo y la obra que Él ha predestinado para que nosotros hagamos. Hacemos obras no para salvarnos, hacemos las obras porque ya somos salvos y son la consecuencia de lo que nosotros somos. Las cosas que hacemos por el bien de la humanidad o por el bien social son la causa de lo que ya nosotros hemos recibido. Quiero que cristianos y no cristianos sepan que es por la gracia que los cristianos son salvos o las personas son salvas. La fuente de la salvación es la gracia de Dios. La fe es el canal, no el origen. Y aquí, hermano, cuando usted se pregunta lo que dice Santiago, que la fe sin obra es muerta, y Pablo dice que no es necesario hacer obra para ser salvo, están hablando de dos cosas distintas. La fe que usted recibe del Señor, como consecuencia tiene que hacer la obra que Dios ha determinado para usted. Pero esas obras no le salvan. Usted la hace porque usted es salvo. El origen de la salvación es la gracia de Dios. Y lo vemos en el primer versículo que aparece la gracia de Dios, que es en Génesis capítulo 6, verso 8. Y halló Noé gracia para con Dios, y esa gracia es una gracia redentora, una gracia salvadora. Aquí el apóstol Pablo vuelve a afirmar, cuando usted va al libro de los Efesios, hermano, léalo minuciosamente y se va a encontrar lo que le voy a decir. Aquí el apóstol Pablo vuelve a afirmar sobre el modo de la salvación que ya afirmó en el verso 5 de ese capítulo 1. Dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo desea destacar la causa y la razón de la salvación, que es la gracia. Por tanto, sitúa la expresión al principio del verso 8 y al final del verso 5, la oración, para darle una posición preeminente a que la gracia es, a que la salvación es y ha sido siempre por la gracia de Dios. Dios solo es el que salva. No es nuestras obras, no son nuestras obras, no son nuestras cualidades. Solo Dios es el que salva. Cuando usted va al libro de Jonás, en el capítulo 2, verso 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová.
Y cuando usted va al Salmo, capítulo 3, verso 8, dice, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Jamás la salvación se origina en los esfuerzos de las personas. Esta proviene siempre de la bondad de Dios. Si el catolicismo, si cualquier movimiento sectario lo pone a usted a trabajar en base de que usted se gane un lugar en el cielo, crea que usted está siendo engañado. Porque la salvación proviene exclusivamente de la gracia de Dios sin añadidura. Las obras que podamos hacer, vuelvo y reitero, las hacemos porque ya somos salvos. Pablo destaca aquí que todo lo alcanzado en la experiencia de la salvación y la salvación misma es solamente por la gracia de Dios. Es necesario enfatizar que todo cuanto tiene que ver con la salvación procede absolutamente de Dios, como la Biblia enseña claramente. En el verso 8 del capítulo 1 del libro de Efesios termina diciendo, es un don de Dios. Es decir, que si usted es salvo por la gracia de Dios. Si usted cree en el Evangelio, en el Señor Jesús, es por la gracia de Dios. Nada podemos hacer para ganar nuestra salvación. De modo que lo que Pablo nos dice es que ni siquiera nuestra creencia en Dios se origina en nosotros. También ella es un regalo, de modo que nadie puede sentirse orgulloso de su posición como cristiano. De modo que lo que usted cree ser suyo proviene de un Dios amoroso que por su misericordia y bondad nos los ha concedido. Cuando usted va al libro de Efesios, capítulo 1, verso 29, y yo espero que usted entienda, hermano, que cada frase que pueda utilizar va respaldada con la palabra de Dios para que usted entienda y sepa que lo que estamos hablando aquí concierne enteramente a Dios y no lo que nuestro pensamiento pueda concebir. Efesios capítulo 1, Filipenses capítulo 1, verso 29 nos dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quiere decir, hermano, que si usted cree en Cristo, no es algo que ha nacido de usted, es algo que Dios ha puesto para que nazca en usted. El creer en Cristo le ha sido dado a través de la gracia de Dios para que usted pueda creer. La gracia se anuncia como la causa de la salvación en el mismo plan de redención. Fue así en el principio y sigue siendo así en el final. En Génesis capítulo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9 nos dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y quiero explicarle esto, hermano, porque la salvación fue dada antes de la hechura del hombre. Antes de que el hombre fuese hecho, la salvación fue concebida. La conjunción en pasado del verbo salvar indica que este pasaje de Efesios, que la salvación del creyente se ratificó en el tiempo pasado y en el tiempo de la cruz. En segundo lugar, el apóstol vincula la salvación con la gracia, en que todo el proceso desde la adoptación del Salvador, en el cumplimiento del tiempo pasado, por la ejecución, por el sacrificio expiatorio, por el pecado en la cruz, luego el llamamiento a la salvación, la regeneración espiritual y la glorificación al final de los redimidos, está comprendido en el proceso de la gracia.
en Juan 3:16, que podríamos decir que es el protoevangelio, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Gálatas capítulo 4, verso 4 nos dice: por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 20 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Sí, hermano, porque vivíamos en pecado, estábamos perdidos, estábamos vistos bajo la ira de Dios para ser enjuiciados. Pero hemos sido rescatados de esa manera lujuriosa, perniciosa, llena de maldad, de codicia. Hemos sido rescatados de esa manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia nos sigue hablando en el verso 20 y nos dice: y destinado, escuche, la salvación, como he dicho, fue dada antes de la creación del mundo y antes de la creación del hombre y antes de que el hombre cayera. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Los sufrimientos del Señor son también la constancia de la gracia de Dios. En Hebreo capítulo 2 verso 9 nos dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesucristo, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de su muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, hermano? Cristo fue glorificado, fue honrado, pero también, hermano, ocupó una posición menor que los ángeles. Y esa es la razón, hermano, que la Biblia nos presenta del pago justo, del pago correspondiente, del pago exacto. Un ángel es mayor que cualquier ser humano. Y Dios tendría que humillarse en Cristo a la condición de hombre, a la condición de siervo, para poder pagar el precio justo o exacto por usted y por mí. El primer Adán fue hecho carne, fue alma viviente, y el segundo Adán, Cristo, fue hecho espíritu vivificante para que pudiésemos tener vida a través de él. La irrupción de Dios en Cristo en la historia humana tiene un propósito de gracia, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todo. Es decir, Dios en Cristo está reconciliando al mundo a través de un sacrificio que inquiere o infiere derramamiento de sangre. No hay duda de que el escritor se está refiriendo a la obra sustitutoria de Cristo en la cruz. La cruz da expresión al eterno programa salvífico de Dios. En ella el Cordero de Dios fue colgado con el pecado del mundo, conforme a este propósito redentor. Y así usted puede leerlo en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Cuando subió a la cruz, lo hizo colgando con el pecado del mundo. Y cuando leemos en Primera de Pedro 2, 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis curados. Quiere decir que a través del sacrificio en la cruz del Calvario, que es el arca de nuestros tiempos, Cristo ofrece con puertas abiertas salvación y gracia a todo aquel que pueda escuchar su palabra. Sí, hermano, es la predicación del evangelio lo que Dios ha escogido para salvar al mundo y para salvar al pecador. Noé
pregonero de justicia en su tiempo. Hoy tenemos múltiples predicadores que predican la verdad del evangelio, que predican una sana doctrina, que predican un evangelio enraizado en una interpretación correcta de su palabra. La obra de Jesucristo es una manifestación de la gracia. Gracia es una expresión de amor y del amor de Dios. Se ha procurado dar varias aceptaciones al término, pero tal vez la más gráfica sea definida esta gracia como el amor y el descenso del amor de Dios por los hombres. Cada vez que se habla de gracia, hay un entorno de descenso de Dios al encuentro del hombre y en sus necesidades. Con el Verbo vino la gracia en plenitud, según Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y en el verso 17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es la interpretación y la aplicación de toda esta ley que Dios dio a través de Moisés. Y con ella, y en el verso 14 nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la plena manifestación de la gracia de Dios y es la plena manifestación de la verdad de Dios en las Escrituras. La gracia descendió a los hombres, hermano. La gracia descendió a Noé, la gracia descendió a los hombres y seguirá descendiendo a los hombres hasta el tiempo que la iglesia esté aquí. En 2 de Corintios capítulo 8 verso 9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia vuelve a descender a la posición del hombre, a hacerse pobre para hacerte a ti rico en Cristo. ¿Y qué mayor riqueza puede tener el hombre que tener un Salvador personal como Jesucristo? ¿Qué mayor riqueza puede tener el hombre como tener a Cristo centrado en su vida? ¿Qué mayor riqueza que esta? Es la razón de la gracia. Dios se hace encuentro con el hombre en Cristo para que los hombres sin derecho a ser amados lo sean por benevolencia de Dios, con un amor incondicional, y se entrega así por el hombre. Dios en Cristo se entrega a la muerte por todos nosotros, para que nosotros, esclavos y herederos de muerte eterna, a causa de nuestros pecados, podamos alcanzar en Él la vida eterna por medio de la fe, siendo justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, verso 1 nos dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cada paso en el proceso de la salvación se debe enteramente a la gracia. Como lo hemos dicho, incluso la capacitación divina para la salvación hace posible que el pecador desobediente por condición e hijo de ira, por transgresión, incapaz de obedecer cualquier demanda de Dios y mucho menos de entregarse personalmente a un acto de obediencia incondicional en el llamamiento divino a la salvación, pueda llevarlo a cabo mediante la capacitación de su Espíritu Santo. Escuche bien, hermano.
Usted no obedece a Dios porque usted es fuerte. Usted no obedece a Dios porque usted crea que es el mejor. Usted no obedece a Dios sino por su gracia. El Espíritu Santo lo capacita a usted para que usted pueda permanecer en Cristo. Y esta es la fe que vence al mundo. Y esa fe tiene que ver enteramente con la gracia de Dios. Los que son salvos, hermano, van a permanecer en Cristo y van a vencer al mundo. Eso no quiere decir que usted no pueda caer. Pero la solución a su caída, una caída involuntaria, escuche, es que 7 veces cae el justo, 70 veces, 100 veces cae el justo y 100 veces lo levanta Dios. Esa es la seguridad de la salvación. La gracia de Dios derramada en los corazones de los hombres. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 2 nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia, paz sean multiplicadas. Así expresa Pedro la gracia salvadora de Dios en los hombres, capacitándolo y guardándolo para Dios. El génesis, el principio de la salvación, que se produce en la eternidad, antes de la creación del mundo, en ese fluir de la gracia, que es el amor orientado al propósito del perdido, no está presente al desacierto de ella, que es el hombre, por la que se espera el tiempo en que el hombre sea hecho. Esa gracia se revela, hermano, como Dios ha dicho antes de la fundación del mundo para el hombre. Dios deposita todo el infinito recurso de la gracia para la salvación en la persona del Salvador, que es como mediador y mediadora entre Dios y los hombres. Así lo expresa el apóstol Pablo en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amigo que me escucha, si tú estás en una religión donde Cristo no es el centro de esa religión, tú vas en un camino equivocado. Si estás en una secta donde Cristo no es el centro de la predicación y de lo que se enseña, tú estás en un camino equivocado. La Biblia enseña que Cristo es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. En Juan capítulo 14:6 nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si te están vendiendo a María, a San Pedro, a San José, a San Miguel, a todo lo que tú puedas creer que es santo, si te lo están vendiendo como mediador o si te están vendiendo al Papa como creador, como mediador, te están engañando. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Esa gracia manifiesta y otorga la gracia salvadora en la historia de los hombres, desde la caída en el pecado de nuestros primeros padres. Esa gracia se manifiesta en la persona del Salvador, cuando encarnándose viene al mundo con una misión salvadora. El mismo hecho de la encarnación es la primera consecuencia operativa de la gracia salvadora. La revelación de Dios a la humanidad tiene lugar mediante la manifestación de Dios en la humanidad. Y para el cristiano, quiero decir esto para el cristiano, sea que tú pienses que sea cristiano, o sea que sea un cristiano practicante. Entiendo que hay muchas personas, como he dicho en otras ocasiones, que se creen las
la última Coca-Cola o la última botella de agua en el desierto. Con lo cual, siendo así, habría que suplicarle, depender exclusivamente de esta existencia para poder preservar la vida. En términos cristianos, te traduzco esto. Usted es necesario, pero no imprescindible para la obra de Dios. Muchos hombres de Dios en la historia que han sido mejor que usted y han tenido más logro que lo que usted ha tenido, han escrito más de lo que usted ha podido escribir, hoy no están existentes porque fueron necesarios, pero no imprescindibles para la obra de Dios. Esto es para los que se creen imprescindibles e únicos en el ministerio. No se crea indispensable para la obra de Dios. La gracia de Dios nos llama y equipa para el servicio en la vida cristiana. Romanos capítulo 15, verso 15 y verso 16 nos dice el apóstol Pablo hablando de sí mismo: mas os he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me ha dado, o la gracia que Dios me da, para ser ministro de Jesucristo. Esto no depende de la capacidad que usted pueda tener, ni de los logros que usted pueda tener, ni de la riqueza que usted pueda tener. Depende exclusivamente. Lo que tiene que ver para la salvación y lo que tiene que ver para el ministerio, tiene que ver exclusivamente con la gracia de Dios depositada en usted. En el verso 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y en 1 Corintios, capítulo 3, verso 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo reedifica, siempre con la gracia de Dios. La gracia de Dios era algo que estaba en él y lo capacitaba para trabajar, ser humilde, ser piadoso, y lo sostenía en tiempos de dificultad. Según 1 Corintios 15:10, pero por gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En 2 Corintios 1:12 nos dice: porque vuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Es por gracia que podemos acercarnos a Dios confiadamente y buscar su ayuda para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 16 nos dice: acercaos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia fortalece el corazón del creyente y lo capacita en toda cosa buena para hacer la voluntad de Dios. En Santiago, gracia es una referencia al poder que recibe el humilde para resistir al maligno y evitar el adulterio espiritual. En Santiago, capítulo 4, verso 6 y verso 7 nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Siempre la gracia de Dios sobre su pueblo. Siempre la gracia de Dios sobre un mundo pecador para rescatar al pecador de sus maldades. Los profetas la anunciaron. El Cristo suficiente la consumó. El llamado soberano la aplicó a la persona. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 y verso 11. Nos dice: y ella capacita a los creyentes para el servicio. Todos los cristianos
sostienen una relación con Dios por medio de la gracia. Primera de Pedro capítulo 5 verso 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y para concluir, mis hermanos, con esta parte, la gracia, la manera de evitar que el diablo nos guíe a la infidelidad es creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. Antes bien creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el fin de la eternidad. En conclusión, el Segundo Testamento concluye muy apropiadamente con una bendición de gracia. Búsquelo en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si tú estás escuchando este sermón, creo que la gracia de Dios te ha alcanzado. Creo que está en pleno conocimiento de tú recibir esa gracia y abrirle tu corazón a Cristo y decirle: Señor, gracias por tu gracia haberme alcanzado. Me declaro que soy un pecador delante de ti y confieso mis pecados delante de ti. Me acepto por tu gracia, a tu perdón y a tu misericordia. Y desde luego que el Señor escuchará la confesión de un pecador arrepentido. La paz del Señor sea sobre ti, sobre tu familia, sobre todo lo que tú emprendas, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y será hasta la próxima, en el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesucristo.